En los Estados Unidos de Norteamérica se ha consolidado por sus pilares de trabajo arduo sobre minorías y la expulsión de nativos, que estaban establecidas en las zonas continentales, hoy lo que conformarían las 13 colonias, que estaban desde Virginia como primera colonia oficial y estable, hasta Georgia, que se transformó en la primera colonia esclavista de afroamericanos. El equipo de Estados Unidos de Norteamérica presenta la conformación norteamericana, la ideología y la expulsión. Quédate en tu lugar, que esto va a comenzar. Hay que tener dos conceptos para entender a los Estados Unidos de Norteamérica. La primera, la expansión inglesa de empresa comercial de 1622 a 1644 y la colonización americana de 1848, conocida como fiebre del oro, hasta principios del siglo XX. Es muy común decir que la expedición de Cristóbal Colón, pero la verdad es que la visión de Colón se originó desde los viajes de Marco Polo hasta la expansión portuguesa que existió entre los años de 1419 y las primeras colonias portuguesas en 1427, siendo los primeros en llevar la esclavitud negra para los siguientes años en las colonias españolas, inglesas, holandesas y mercaderes euroasiáticos que se ubicaban en Italia. Así, la carrera de Enrique el Navegante de Portugal y Cristóbal Colón de Génova, Italia, llevarían el fin de la mentalidad medieval y la carrera de territorios comenzarían para acumular riquezas. Las expediciones de las nuevas naciones europeas se apegarían a proyectos de las mismas coronas. En España, en 1492 Colón llegaría al Caribe. 1518, 1519, 1521 llegarían a establecer en México y Centroamérica. En 1500 Portugal ocuparía Brasil y en América del Norte llegarían hasta el siglo XVII. Los ingleses, franceses y holandeses buscarían establecimientos en el siglo XVII, teniendo como objetivo combatir las empresas comerciales que generaban en España. Para el año de 1560, 1565 y 1610 existirían las primeras expediciones en el norte de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo como el pueblo de San Agustín y la colonia de la Florida, llevando a los franceses en sus líneas de tripulantes. Con la experiencia previa con los franceses, en 1534 y 1535 llegarían a Canadá. Cartier llegaría a Lac Huron bautizándolo como Golfo de San Lorenzo y se asentaría en las cercanías de Quebec. Para el año de 1600 ya se habrían establecido en Tadoussac, Canadá, 1605 el puerto de Royal, y para 1608 se establecerían en Quebec los franceses. Por parte de Inglaterra, la empresa inglesa llegó por la corriente protestante, recurriendo en el año de 1629 debido a que aseguraban que estaban limpios de pecado para vivir en el viejo mundo. Llegarían desnutrido a Plymouth y nacería la leyenda de Acción de Gracias. Entre 1629 y 1656, las colonias puritanas darían inicios en Plymouth, Massachusetts, Boston, Connecticut y Rhode Island. En 1607, la colonia anglicana y leal sería nacida en Virginia, dedicada a la reina Isabel I, llevando la cosecha de tabaco, y tendrían el primer caso de mezcla de entre razas de ingleses y nativos americanos, siendo John Rolfe quien desposó a Pocahontas y tuvo un hijo. De los nativos en la colonia inglesa tendrían efectos entre el año de 1622 a 1644, que generó ataques entre nativos y colonos, teniendo tribus de Opencaucanau como líder y conclamaría la pacificación. Para los años de 1700, comenzando el siglo XVIII, en las acciones de grandes potencias por el control comercial, desataría la gran participación de nativos en luchar en las ligas de los imperios franceses e ingleses, conocido como la Guerra Franco-India, desatada entre 1754 y 1763, en América del Norte teniendo grandes movilizaciones extensas, llevando partidas de guerreros a combatir y militares profesionales del Viejo Mundo. El Reino de Inglaterra estuvo implicado directamente. América Británica, la Confederación Iroquesa integrada por Oneidas, Mohawks, Catawbas y Cherokees, y el Reino de Francia, que estuvo implicado directamente, Nueva Francia, Canadá, Virreinato de la Nueva España, Algonquinos, Lenapes, Hurones, Ojibwas, Ottawas, Shawnees, Miamis, Potawatomis y la Confederación Guabanaca, Abenakis y Micmac.
Así, de dicha guerra resultó con una gran victoria inglesa sobre Francia, expulsándolos de Canadá y cediendo todos los territorios que tenían en Norteamérica, provocando así una gran escala de mortandad entre las tribus nativas, debido a que unos perecían por enfermedad y otros por crímenes de guerra realizados por tribus rivales. Las extensiones de tierras nuevas provocó que quedaran en manos de nativos en los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos colonos que se estaban expandiendo hasta la llegada de la Revolución Americana, que provocó la lucha en el control del sistema absoluto y el idealismo americano, visión racial, segregarían al mundo al auténtico señor de las tierras americanas. Así, del año de 1776-1783, llevarían las condiciones de guerra contra los impuestos de la corona, o leyes, hasta que fuera reconocida en los tratados de París como una nueva nación independiente, quedando considerada como la colonia inglesa próspera y modernizante. Para la nueva nación que vería hacerse próspera y modernizante y con acciones involuntarias a ser el nuevo protagonista e imitar, las leyes de despojo y creaciones de reserva de indios se gestarían en 1829 y 1837 con el periodo de Andrew Jackson, donde orden directa de liquidar a aquellas tribus que ponían resistencia, los cherokees que habían sido íntimos aliados de los británicos y americanos esta ocasión, accedió sin poner resistencia alguna abandonando las Carolinas y Nueva Jersey. Y los seminolas que estaban en Florida causarían dichas guerras tribales contra el gobierno norteamericana, que el resto que logró sobrevivir fueron movidos a las reservas de indios que era el estado de Idaho. Para el año de 1848, después de salir glorioso en la guerra contra México adquiriendo nuevos territorios, la fiebre de oro brotaría haciendo la expansión de migrantes que llegaran más fuertes. Esta ocasionaría otra guerra tribal contra las reservas del estado de Idaho que después de la Guerra de Sucesión de 1861 a 1865, las acciones del gobierno se gestarían en llevarlos a nuevas reservas, llevando así el conflicto por viejos oficiales de la Guerra de Sucesión como lo fue el general Custer y Buffalo Bill, que a principios del siglo XX serían considerados como héroes en la música country actual. Así empujaría el gobierno norteamericano a los nativos americanos, dividiéndose entre su autonomía y gestionar sus actividades para poder sobrevivir. Un sector territorial fue donado por el mismo gobierno. Entre México, Canadá y los Estados Unidos vinculan el proteccionismo federal a estas dependencias. El vecino del norte, el camino de la expulsión, se conoció como el Sendero de Lágrimas, mejor hallado por el destierro de nativos hacia las reservas. Se calcula que el despojo de Andrew Jackson que hizo congestionó 4,000 indios cherokees a morir en el camino. Como Montana, Navajo, Arizona y partes minúsculas aún de Carolina y Florida, son zonas donde las reservas crearon las casas de apuestas para poder subsistir, mientras en Dakota, Texas y parte de Oasis América se consolidaron hacia el turismo. Culturas norteamericanas. Los iroqueses son una confederación oriental de nativos americanos históricamente poderosa. Los franceses bautizó como Liga Iroquois, que más tarde como Confederación Iroquesa, y para los ingleses como las 5 naciones comprendiendo los Mohawk, Onondagan, Oneida, Cayuga y Seneca. Se constituía por ser civilización matriarcal, viviendo de la agricultura teniendo 17 variedades de maíz, 60 de frijol y 7 variedades de calabaza. La caza y el cultivo de tabaco era parte indispensable de su vida diaria, así como ser una tribu poderosa que ayudó a los ingleses a tener la victoria en la guerra franco-india. Los Lenapes son indígenas americanos divididos en 564 naciones indígenas, entre los estados de Nueva Jersey, Pensilvania Oriental, sur de Nueva York y el estado de Delaware. Estos se sustentaban de la caza y la pesca y la agricultura. Los Lenapes eran parte de los algonquinos. Los Lenapes fue la primera tribu indígena en concretar un trato con el gobierno de los Estados Unidos con el Tratado de Fort Pitt durante la Guerra de Independencia. Estos suministraban al ejército continental guerreros y exploradores a cambio de alimento. Los hurones son unos indígenas norteamericanos, también conocidos como Wyandot, que vivían en pequeñas comunidades de hasta 1000 individuos. Sus aldeas estaban bien fortificadas y en su interior construían casas hasta 60 metros. Al igual que los iroqueses, el recurso principal de los hurones era la cosecha de maíz, judías y calabaza,
complementando en parte por la caza y la pesca. Antaño habitaron el territorio que posteriormente sería el sur de Ontario. Con el tiempo, los clanes hurones se dispersaron por todo el medio oeste y se establecieron en Ohio, Michigan y Wisconsin. En la actualidad tienen una reserva en Quebec, Canadá. Además tienen 3 grandes asentamientos independientemente gobernados y reconocidos por los Estados Unidos. Los mohicanos fueron una tribu algonquina nativa de la costa de los Estados Unidos, ubicados en la cuenca del río Hudson en el estado de Nueva York. Fueron desplazados alrededor del año de 1780 con los Lenapes, perdiendo su identidad cultural, pero pasando a la inmortalidad literaria en la novela El último de los mohicanos en 1826. Los Sioux son indígenas americanos conformados por Nakotas, Dakotas y Lakotas. Estuvieron en las zonas del sur de Canadá y al norte de los Estados Unidos. Los Nakotas vivían a las orillas del río Mississippi y del río Missouri, lo cual subsistían de la caza, de la pesca y cultivar maíz. Los Lakotas eran tribu de llanuras en Dakota del Sur. Vivían de la caza del bisonte y temidos guerreros que adoptaron el caballo, las armas del fuego y el rito de escalpar. Entre Lakotas, Dakotas y Nakotas barrieron y destruyeron la 7ª caballería del general Custer en la batalla de Little Bighorn. Los Dakotas son un pueblo indígena americano, asentado en los territorios que ahora son Estados Unidos y sur de las praderas canadienses. Eran nómadas, se desplazaban según el movimiento de las manadas de bisontes. Sus viviendas cónicas, los tipis, resultaban perfectas para la vida nómada, ya que eran fácilmente transportables. El tipi consistía en varas largas de madera cubiertas de piel de bisonte que se podían armar y desarmar. De esto se encargaban las mujeres. Vivían en las casas largas de corteza como la de los iroqueses y cultivaban maíz y arroz a orillas de los lagos. Pescaban y recogían frutas de los bosques. En general cazaban el búfalo. Eran temidos guerreros que pronto adoptaron el cabello y las armas de fuego. Arrancaban la cabellera de los enemigos. Influyeron mucho en las tribus vecinas, Cherokees, Arapahoes, Kiowa, Comanche, Crow, Pies Negros, Nerpeses y otras. Aún así tenían fuertes vínculos de unidad entre ellos. Socialmente se dividían en untillopayes, bandas que agrupaban en unayotes, tribus, que formaban un tetón, o sea, un grupo. Los Potawatomi son una tribu de origen algonquina que permutó en las zonas de Kansas, Michigan, Wisconsin y Oklahoma. Fueron aliados de los franceses en la Guerra de los 7 años y enemigos mortales de los iroqueses. Hacia el año de 1861 fueron trasladados a las reservas de Oklahoma, teniendo choques con otros nativos, por lo que en los años de 1840 y 1850 emigraron a Canadá para establecer una nueva forma de vida. Los algonquinos son un grupo de pueblos nativos de Canadá, Estados Unidos y norte del estado mexicano de Coahuila. Los pueblos algonquinos se extienden desde la Virginia a las montañas rocosas y por el norte a la bahía de Hudson. Estos construyeron sus poblados cerca de los lugares donde cazaban y pescaban, generalmente cerca de los ríos, tenían conductas trashumantes, por lo cual muchos de esos poblados eran abandonados a los pocos años de su edificación. Las colonias realistas empezaron a invadir las tierras algonquinas poco después de la Guerra de Independencia. Más tarde la industria maderera comenzó a moverse subiendo el valle Ottawa y los algonquinos fueron relegados a una cadena de pequeñas reservas. Los Cherokees fueron indios americanos que habitaban el territorio actual de los Estados Unidos de Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, en el sudeste de los Estados Unidos. Cazaban grandes animales como el mastodón y comían bayas y nueces que constituían 75% de su dieta. Desarrollaron cerámica para cocinar y comenzaron a usar arcos y flechas. La visión del mundo de los Cherokees es muy espiritual y conectaban con cosas metafísicas. Por ejemplo, creen en personas pequeñas. Estas personas son invisibles y no pueden ser vistas a menos que quieran ser vistas. Estas pequeñas personas parecen regular Cherokees, pero son mucho más cortas y tienen pelo largo. Un dato interesante es que los Cherokees ahora tienen una soberanía, pues se les permitió formar su propio gobierno y hacer sus propias leyes. Sin embargo, no siempre fue así. Los Cherokees tuvieron que luchar para ganar su soberanía. De 1838 a 1839 había un camino de lágrimas. Fue entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos quitó 17,000 Cherokees
porque desafiaron a la Corte Suprema. Más de 4.000 Cherokees murieron en enfermedad. La tribu de los Cheyennes estuvo situada entre los siglos XVII y XVIII, habitando en los territorios de lo que hoy en día es el estado de Minnesota y Dakota del Norte. A mediados del siglo XIX fueron obligados a desplazarse hacia el oeste, ocupando los estados de Wyoming y Dakota del Sur. Esta tribu tenía una forma de vida agrícola y cazadora. Posteriormente abandonaron el cultivo y la caza para convertirse en ganaderos y criar caballos. La tribu de los Comanches estuvo situada en los territorios que actualmente están ocupados por parte del este de Nuevo México, el sureste de Río Colorado, el suroeste de Kansas, el oeste de Oklahoma y la mayor parte del noreste de Texas. Esta tribu contaba con una forma de vida cazadora, comían carne de bisonte y fabricaban sus viviendas, su ropa y utensilios cotidianos con diferentes partes del cuerpo de los bisontes que cazaban. La cultura semínola antiguamente vivía en el norte de la península de Florida. Estaban divididos en 14 clanes y vivían en casas de plataforma conocidas como chiquis, que estaban construidas de palmera y paja en palos sobre el suelo. Vivían del cultivo de verduras y tabaco, de la caza de mamíferos marinos y de la pesca. Vestían ropas multicolores, cosidas con bandas intercaladas. Las mujeres llevaban faldas largas confeccionadas con piel de ciervo. Esta tribu aún sigue vigente y se encuentra viviendo en el condado de Seminole, Oklahoma, y en Florida. Los Apache. Apache es el nombre que se le da a una serie de comunidades de procedencia indígena que se encuentran culturalmente emparentadas. Se ubican en el este de Arizona, el noroeste de México, Nuevo México y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras. Históricamente, los registros indican que la primera vez que se utilizó el término Apache fue el 9 de septiembre de 1598. Su lengua fue a partir de un conjunto de lenguas atabascanas. Tuvieron una religión politeísta donde realizaban alabanzas al sol, al agua y al trueno. Sus principales recursos de subsistencia eran determinados por la región. En Texas se recolectaban raíces acuáticas y moluscos, Sonora por la pesca del salmón, Arizona y Nuevo México con la caza del búfalo y Chihuahua con la caza del venado, coyote y reptiles. Sus viviendas eran una especie de choza en la cual usaban hierbas y arbustos como techo y lo reforzaban con fibra de yuca. Su vestimenta era elaborada con pieles de antílopes y ciervos. Las mujeres usaban faldas y blusas y los hombres taparrabos y camisas de cuero. Su calzado eran mocasines. Los apaches fueron un grupo de constantes guerras con asentamientos vecinos y con la llegada de los españoles aumentaron hasta su sometimiento a través de la evangelización. Los navajos son un pueblo originario de Estados Unidos y uno de los más numerosos, pues cuenta con 300,000 individuos. Se ubicaron al sudeste de los Estados Unidos, Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Su lengua pertenece al grupo de habla atabascana. Tuvieron una religión politeísta y realizaban ofrendas para pedir cosas, como una buena cosecha, por lo que tenían un estilo de vida nómada. Su vestimenta era elaborada con piel de venado, donde las mujeres usaban faldas y blusas y los hombres camisas, y para el calzado mocasines. Es para el siglo XV cuando este clan es doblegado por los españoles.